Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Patricio Polisi. Soy fundador y director general de la consultora Visión Humana, quienes tenemos la responsabilidad de desarrollar este evento, esta charla, este webinar, donde esperamos compartir con ustedes ideas, reflexiones, opiniones sobre un tema del cual se habla mucho y que tiene que ver con entender o anticipar cuál es nuestra supuesta futura normalidad. Así que les agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad y espero que aprovechemos al máximo esta instancia de compartir información, pero también, como les decía anteriormente, de reflexión y opinión, porque nada de lo que tiene que ver con el futuro hay certezas absolutas, ni tampoco recetas, obviamente son hipótesis, pero hipótesis que esperamos construir juntos a ustedes y esperamos también sus preguntas, sus opiniones, sus puntos de vista, particularmente, que son importantes respecto de esta temática. Este medio que hemos llamado Visión Humana Canal, que fundamentalmente lo que busca es disponer de instancias como estas, charlas, presentaciones de estudios, pero también conversaciones desde una visión reflexiva, crítica, opinante también, respecto de los cambios que están ocurriendo en nosotros, quienes habitamos este país. Y obviamente de lo que vamos a hablar hoy día es muy importante, porque estamos en una situación en la historia de este país bastante particular, vamos a hablar de aquello, y eso claramente nos determina de una manera distinta, nos predispone a enfrentar la vida de una manera distinta. Entonces, es eso de lo cual queremos conversar hoy día. Nuevamente agradecer a esta instancia, a nuestros partners que nos están acompañando en todo este ciclo de charlas que ya hemos realizado y que vamos a realizar, el Centro de Experiencia y Servicio de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, la revista y la plataforma de medios BULP, que también nos acompaña mucho en todas nuestras actividades, y la Asociación de Agencias de Medios, que también nos acompañan hoy en día y en los eventos que acostumbramos a realizar. Y esta instancia le hemos querido dar también un carácter particular, un carácter solidario, y es por eso que hemos establecido una relación con la Corporación Red de Alimentos, quienes tienen una misión muy importante, sobre todo en el contexto actual de ayuda, de apoyar a los hogares más necesitados, y por lo tanto hemos vinculado esta actividad con la posibilidad de que ustedes puedan realizar un aporte voluntario. Al final de esta charla tienen ahí el botón para poder aportar, abajo del chat, o arriba del chat, ya no me acuerdo, pero está ahí disponible para que ustedes puedan hacer su aporte. Bueno, y hoy día tenemos una gran invitada, Ana Abril Cerda. Ella es socióloga de la Universidad Católica de Chile, es gerente del laboratorio de Insight de Activa Research. Activa es una empresa de investigación de mercado, por el cual tenemos una relación muy estrecha, desarrollamos proyectos en conjunto, y ella gratamente ha accedido a participar en este evento, así que vamos a tener la oportunidad también de escuchar a Ana Abril, donde de seguro va a poner en juego toda su experiencia, toda la información que maneja, y obviamente las hipótesis respecto de lo que hemos llamado esta supuesta futura normalidad. Bien, habiendo hecho las presentaciones de rigor, conectémonos ahora con el tema que nos convoca, ¿no? El tema que nos convoca fundamentalmente tiene que ver con proyectar, anticipar, visualizar o incluso imaginar cuál va a ser nuestra futura normalidad. Ese es el tema de la charla de hoy día y del cual voy a iniciar compartiendo con ustedes algunas visiones respecto a esta temática y particularmente también compartiendo con ustedes las hipótesis que tenemos de cuáles son las tendencias que de alguna u otra manera están emergiendo producto de todas las crisis que hemos vivido y que podrían configurar nuestra futura normalidad, pensando incluso en un contexto post-pandemia, es decir, cuando no existan estas restricciones sanitarias a las cuales nos hemos visto sometidos, que gracias a Dios ya nos estamos liberando, pero que de alguna u otra manera también marcan mucho el tipo de comportamiento que las personas pueden expresar. Por lo tanto,
La visión de tiempo que tiene esto es conectarse con este momento, en ese momento en que efectivamente vamos a poder comprobar si estos cambios que estamos experimentando hoy día efectivamente se van a sostener, cuáles van a volver, porque también hay que decirlo, y cuáles nuevos van a surgir. Esa es un poco la idea. Entonces quiero partir fundamentalmente con una pequeña reflexión respecto de cuál es la posición nuestra como sujetos, ¿no?, desde una perspectiva social, en la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Y yo lo resumo de esta manera, y es importante, creo, considerar este concepto, ¿no?, de ser sujetos en transición. Por lo tanto, estamos en un proceso de cambio que todavía no decanta. Lo que sí sabemos es que hay expresiones, y particularmente expresiones emocionales, y que podríamos resumir en esta idea de un sujeto conflictuado con sus tiempos. Fíjense que estamos en un momento en el cual se une una desconfianza respecto de lo que nos sirvió en el pasado. Tenemos todos claro de que lo que nos sirvió al pasado no necesariamente es lo que nos va a servir en el futuro. Segundo, y lo sabemos, es cosa recordada de lo que ocurrió el año pasado, que vivimos nuestros tiempos con un fuerte malestar con nuestro presente. No estamos gustosos, no estamos satisfechos con el presente que tenemos. Tenemos una visión crítica y de insatisfacción con este. Y por otro lado, para agregar, tenemos además una condición de poca claridad respecto de cómo enfrentar el futuro. Entonces, por eso yo resumo esta situación como un sujeto conflictuado con sus tiempos, con su pasado, con su presente y con su futuro. Todo esto en que se traduce en una época marcada por la incertidumbre, cuyo correlato emocional esencial es la ansiedad. Y con eso, se los digo, lamentablemente vamos a tener que aprender a convivir. Vamos a tener que aprender a convivir con niveles de incertidumbre mayores a los habituales, y vamos a tener que convivir, por lo tanto, con esta sensación de ansiedad. Así como en la época anterior, la emoción dominante fue el estrés, la emoción dominante de la nueva época es la ansiedad. Y lo dijimos también al principio, somos sujetos marcados por la seguidilla de crisis que hemos vivido, y todas de alguna u otra manera nos han marcado de una manera distinta. La crisis medioambiental produjo en nosotros una condición de indignación, pero también de preocupación, ¿no? Calentamiento global, estamos sujetos a un riesgo global. Fíjense que nunca habíamos estado sujetos a un riesgo como especie, ¿no? Y eso nos une desde la vulnerabilidad. También hemos estado enfrentando una crisis institucional, o la crisis de la desconfianza, que se tradujo en una sensación de descrédito hacia las instituciones y las autoridades. La crisis social del año pasado, que se tradujo en cuestionamiento respecto a las reglas de nuestra sociedad, y también exigencias de cambio. Y estamos enfrentando la crisis del COVID, que ha traído, como lo vimos en la charla pasada, fundamentalmente una condición de replanteamiento personal y de vulnerabilidad. Así como la crisis social nos llevó a replantearnos el funcionamiento de la sociedad, el COVID nos llevó a replantearnos nuestras prioridades personales. Entonces, hay un matiz de cómo se ha sentido todo esto desde el punto de vista de las personas, que es el enfoque que nosotros le estamos dando a este análisis. Todas estas crisis han impactado en nuestra forma de ver el mundo, pero también tengamos en consideración que esto no significa un reseteo total. No es que vayamos a ser personas totalmente distintas. Van a haber cosas que efectivamente van a ser distintas, pero también muchas cosas que vamos a querer recuperar y que vamos a querer mantener. Y también es importante reconocer que la crisis del COVID fue un gran catalizador, no un gran generador de los cambios. Si analizamos, y les pido por favor que analicen después, que revisemos las principales tendencias, vemos que esas tendencias ya venían emergiendo antes del COVID. Lo que pasa es que el COVID se transformó en un gran catalizador. Entonces, estas tendencias que nosotros vamos a revisar de nuestra futura normalidad son procesos catalizados más que creados por la crisis del COVID. Esa es nuestra visión respecto de los procesos que vamos a ir analizando. Conectémonos con el tema de las tendencias. Cuando hablamos de tendencias estamos hablando de futuros posibles, ¿no? De proyecciones que hacemos respecto de cuáles van a ser o va a ser el futuro posible a partir de las señales que veo en el presente. Entonces, esta frase me parece muy pertinente, se la escuché a alguien, lamentablemente no encontré
quién es el autor, pero la veo muy pertinente porque tiene que ver con un paradigma respecto de cómo entendemos el futuro. Esta idea del futuro, siempre entendido como algo que va a suceder, algo que está delante de nosotros, y quizá esta idea de representar el tiempo con una línea nos lleva a pensar así, más que algo que ya está sucediendo. Desde nuestra perspectiva, el futuro ya está presente en el presente, valga la redundancia. El futuro ya está emergiendo. Lo que pasa es que está emergiendo de manera más tenue, de manera no tan evidente, ¿sí? A través de algunas señales que tenemos que ser capaces de captar. Pero desde nuestra perspectiva el futuro ya está ocurriendo y por lo tanto tenemos que tener nuestras antenas muy pendientes para reconocer esas señales que en el presente que ya nos están hablando del futuro. Esa es un poco la idea que nosotros, o la tesis que está a la base de la forma en que entendemos nosotros las tendencias. Por lo tanto, vamos a entender una tendencia no como el concepto clásico estadístico, como una proyección de pares de números o pares de datos históricos respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, sino que lo vamos a entender como olas emergentes de nuevos valores que están ocurriendo en el presente y que esperan consolidarse en el futuro. Las tendencias lo vamos a entender así, y así también vamos a entender lo que vamos a exponer inmediatamente. Son hipótesis, primero que nada, son hipótesis que hacemos respecto de cuáles son los cambios que hoy día están ocurriendo en las prioridades de las personas y que van a ser componentes esenciales del futuro de esas personas, ¿no? Entonces, aquí hay tres elementos importantes: las señales, las tendencias y los escenarios futuros. Las señales están ocurriendo en el presente, las tendencias son hipótesis respecto de esas señales con visión de futuro, y los escenarios futuros son todos los posibles futuros que puedan ocurrir a partir de esas tendencias, ¿no? Esa es la visión que tenemos respecto de lo que es una tendencia. ¿Cuáles son los componentes entonces de una tendencia? Vamos a distinguir tres componentes fundamentales, siempre desde la perspectiva de las personas. Los componentes de una tendencia primero tienen un elemento de gatilladores o determinantes, que son todos aquellos cambios que ocurren en el entorno económico, tecnológico, legal, social, medioambiental. Son todos esos cambios a los cuales las personas se ven enfrentados y tienen un impacto en ellas. ¿Cuál es el impacto central? Los cambios de prioridades. Estos cambios que están ocurriendo en el entorno se traducen en nuevas prioridades de las personas, ¿no? En algún momento los hombres se revincularon con la belleza, tradicionalmente posicionada en el mundo femenino. Eso tuvo que ver por una serie de cambios que ocurrieron en el entorno, que finalmente se tradujeron en un cambio de valores en los hombres respecto de su vínculo con la estética, con el autocuidado de la estética, ¿no? Y ahí surge toda una línea, ustedes sabrán, toda una línea de negocio que tiene que ver con los productos que se anclaron de lo que fue una tendencia en ese momento. Y por otro lado, las tendencias tienen expresiones. Las tendencias se expresan en nuevas actitudes, nuevos comportamientos y nuevos hábitos. Muchas veces es esa parte los investigadores, quienes tenemos el rol de estar atentos, de estar haciendo investigaciones, de estudio de las personas, son desde donde entendemos las tendencias, donde vemos cambios en comportamientos, cambios en los hábitos y de alguna u otra manera hipotetizamos cambios en los valores, ¿no? Pero otra forma de poder entender los cambios en las prioridades de las personas tiene que ver con tener conexión o conciencia, así lo vamos a llamar, de todos los cambios que están ocurriendo en el entorno. Entonces, un primer llamado es no solamente a monitorear los cambios del mercado, sino que también a monitorear los cambios del entorno general en el cual nosotros estamos integrados como negocio, como empresa, como marca, como producto o como servicio. Pues bien, habiendo entendido el contexto en el cual estamos, sujetos de qué somos, segundo, el concepto de tendencia, cómo estamos entendiendo las tendencias como procesos emergentes que nos permiten visualizar los posibles futuros respecto a las personas en este caso, vamos a analizar entonces nuestra propuesta de tendencias
que tenemos a partir de la información que nosotros manejamos de nuestros estudios, también del cruce con información de otras empresas que hacen estudios y también entendiendo lo que está ocurriendo en otros países. Para entender esto tenemos que hablar que a la base de estas tendencias hay tres grandes impulsos que podríamos decir son impulsos que han sido generados por la historia de crisis recientes que hemos vivido. Estas crisis que hemos vivido que enumeramos al principio, ¿no? La crisis ambiental, la crisis institucional, la crisis social, la crisis del COVID, se viene la crisis tecnológica, se viene la crisis económica, ¿no? Entonces, en el contexto de todas esas crisis vividas o que se están experimentando, nosotros identificamos tres grandes impulsos en las personas que de alguna u otra manera determinan las tendencias que nosotros proyectamos. Primero, un impulso que hemos llamado el repliegue, ¿no? El repliegue, el retraerse, ¿no? El contraerse, ¿sí? Ese es un impulso que es un impulso reactivo, dado que las crisis han resultado en amenaza, dado que las crisis han tenido consecuencias negativas en la vida de las personas, es natural que se produzca esta actitud o este impulso al repliegue, a contraerse, a reducir el espacio vital. Vamos a hablar cómo eso se traduce en algunas tendencias. El segundo impulso le hemos llamado el impulso de la red, y que tiene que ver con una lógica un poco más preventiva, ¿sí? Recuerden que nosotros somos una sociedad eminentemente individualista, y eso ha estado puesto en tela de juicio este último tiempo, porque nos ha dado a dar cuenta que solo podemos mucho menos que todos juntos. Por lo tanto, surge un impulso de mayor integración, de mayor colectivismo, de mayor cooperación, pero de naturaleza funcional, es decir, como una forma de prepararme mejor a los cambios o a las amenazas del futuro. Por eso que hablamos que es un impulso preventivo, es una forma de blindarme, de defenderme esta idea de crear más redes y no simplemente depender del empeño individual, como era lo tradicional. Y por otro lado, tenemos un impulso que hemos llamado proyectivo, que es un impulso de mentalidad o de cambio de mentalidad, y que tiene que ver con esta idea de cuál es la mentalidad que va a resultar más efectiva en los tiempos de ahora y en los tiempos futuros, ¿no? Entonces hay un pequeño cambio de switch en las personas que particularmente se refleja en ese último impulso. Entonces, a partir de estos tres grandes impulsos, nosotros hemos identificado este grupo de tendencias que no esperamos que sean exhaustivas, pero creemos que son las más evidentes, las más esenciales, incluso cruzando mucha información, en las que, de las cuales se repiten más, y que creemos que pueden tener mayor implicancia para las empresas, las organizaciones, las marcas, los desarrolladores de productos, que son estas que están acá. Son estas 9 macro tendencias, les hemos llamado, porque son tendencias que de alguna u otra manera pueden impactar a más de una categoría de empresa, rubro o sector. Las micro tendencias, nosotros en Visión Humana le llamamos a aquellas tendencias que son adscritas o su alcance o su impacto son directamente relacionadas con un sector, con un rubro, una categoría de productos. Las macro tendencias tienen el valor de que son más transversales en su impacto. Entonces, desde el impulso del repliegue, que hablamos anteriormente, surgen estas tres grandes tendencias que nosotros le hemos llamado la contracción del espacio vital, que imagino que ustedes ya se están imaginando a lo que estamos refiriendo, el proteccionismo personal y también el resguardo económico. Recuerden que esta línea de tendencias responden a esta actitud de contracción, ¿no? A esta actitud, de alguna u otra manera, de volver a lo esencial, a lo básico, esta actitud custodiadora, particularmente de quienes quiero y de mis recursos. Desde el impulso de la red, de la integración, del valor de la integración, identificamos estas tres tendencias que llamamos intervencionismo estatal, cooperativismo funcional y conectividad digital. Vamos a revisar a qué se refieren y cuáles son las principales microtendencias o tendencias más específicas que se desprenden de cada una de ellas. Y por último, desde el impulso de la mentalidad, hemos identificado tres tendencias también que le hemos llamado conciencia más holística, regulación mental y emprendimiento adaptativo. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que va a tener esta presentación en esta última parte. Claramente no me voy a poder referir con el detalle que quisiera, pero me interesa mucho que se queden con la idea
y después puedan acceder a esta información y puedan analizarla con más detalles o pedirnos apoyo en caso que requieran mayor entendimiento o búsquedas de aplicación, porque la idea es que esto se traduzca también en innovaciones o en reformulaciones de las estrategias de las empresas y las organizaciones. Bueno, la contracción del espacio vital, que es más obvia, buscaremos enriquecer nuestros espacios y relaciones más próximas, esa es la definición que nosotros le damos a esta macro tendencia, y esto se hace explícito en tendencias más específicas como la revalorización de lo básico, familia, salud, dinero y productos esenciales. Ojo, los productos esenciales entran en esa lógica de revalorización de lo básico. Segundo, el hogar como nuevo territorio, de ser un refugio temporal, a donde deseamos que todo ocurra, todo tiene que ocurrir en el hogar y tiene que seguir ocurriendo. Ahí hay una tendencia muy importante. El amor a lo cercano, es decir, preferencia y apoyo a los productores y los negocios próximos o que logran aproximarse. Y también creemos que la tendencia del valor por la nacional se desprende también de esta actitud contractiva del espacio vital y que tiene que ver con, que lo entendemos como un acto de solidaridad, pero también de control. Es decir, en la medida de que los productos se producen en el país, yo tengo mayores probabilidades de trazabilidad para controlar la calidad, sus ingredientes, etcétera, etcétera. El proteccionismo personal, buscaremos prevenir los riesgos personales a los que nos exponemos, en qué se traduce, en qué tendencia más específica, higiene en todo. El atributo de la higiene pasa a ser un atributo de valor en cualquier producto o servicio, ropa, por ejemplo, cómo puedo limpiarla, cómo puedo administrarla. Autogestión de la salud, que es una tendencia que venía ya fuerte, sin embargo, esta va a ser con mucha más fuerza lo preventivo, y dentro como fuera del hogar. Y tercero, pensar más en futuro. Creemos que se va a generar una actitud de mayor anticipación y de proyección de largo plazo en las personas para todas aquellas decisiones que son relevantes, y por lo tanto las empresas ahí tienen una gran oportunidad de poder asesorar y apoyar ese proceso de planificación y anticipación mayor. Resguardo económico. Buscaremos desarrollar un gasto más restrictivo, racional y austero. Buscaremos bajo costo, pero de valor, o sea, estrategia low cost, pero de valor. Buscaremos los productos que resultan más perdurables o posibles de reutilizar. Esta idea de que los productos son desechables y el consumo busca ser desechable, nosotros creemos que va a cambiar, y va a cambiar por una idea de un consumo mucho más perdurable, mucho más reutilizable y de manera activa por parte de los consumidores. Un consumo más reflexivo, es decir, un consumo más pensado y planificado, donde queremos mantener bajo control los impulsos y los caprichos, y una vida más inmaterial. Es decir, yo creo que está surgiendo ya, y va a seguir surgiendo con mayor fuerza, esta idea, o incluso esta negación de que la felicidad debe estar sustentada al consumo y a los bienes materiales. Digamos que el punto 4 tiene que ver fundamentalmente con una nueva ética relacionada con el consumo. Las tendencias, las macro tendencias que se vinculan con este impulso de red, que llamamos de red o de integración. Nosotros proyectamos esta tendencia que hemos llamado intervencionismo estatal. Creemos que buscaremos, los chilenos, chilenas, los habitantes de este país, buscaremos que los gobiernos sean mucho más activos en la protección del bien común. ¿Y esto en qué se va a traducir? En un mayor estatismo económico, un mandato por parte de las personas de que el Estado tiene derecho y debe también intervenir en sectores económicos que son esenciales para la vida de los habitantes. Una lógica de gobernanza sustentada en la evidencia. Vamos a buscar apoyar gobiernos y autoridades más tecnocráticas y cuyas decisiones y su gestión está basada en el conocimiento, la información, el aprendizaje, las evidencias. Vamos a buscar una gobernabilidad mucho más visionaria. Vamos a reivindicar los gobiernos y la autoridad en función de sus niveles de planificación y cuán efectivas son en visualizar escenarios. Ya esto nos mostró que los gobiernos que no anticipan generan muchas externalidades negativas a sus ciudadanos. Por lo tanto, vamos a valorar que los gobiernos sean más planificados y sean muy capaces y competentes en visualizar escenarios. Y votos de privacidad nos referimos a la disposición que creemos que se va a ir instalando
a entregar o a ofrecer algunos datos para contener futuras amenazas colectivas. Yo sé que ahí hay toda una discusión ética, pero lo que nosotros estamos reconociendo ahí es que esa disposición va a existir en la medida, obviamente, que esos datos sean acotados, y en segundo lugar, que estén claramente al servicio de contener futuras amenazas colectivas. El cooperativismo funcional, buscaremos fortalecer la integración para responder mejor y ser mejor representados. Tejidos de resiliencia le llamamos a esta tendencia que tiene que ver con la búsqueda por desarrollar ecosistemas sociales y económicos para responder y solucionar mejor. Estamos entendiendo que la mejor forma de responder y entregar mejores soluciones se hace siendo parte de un ecosistema, ya sea social o económico. Colectivismo ciudadano, creemos que los grupos organizados tendrán un mayor rol en el diálogo y el control de los gobiernos, las autoridades y las instituciones. Y también algo que se ha hecho bastante evidente en las últimas crisis, y creemos que va a ir creciendo, porque fue un catalizador fuerte de la solidaridad vecinal. Fortalecimiento de las redes de control, ojo, el control vecinal, no solamente el apoyo, y el apoyo social y económico a nivel de los barrios y los vecinos, ¿no? Y por último, la conectividad digital. Estamos de acuerdo que uno de los grandes ganadores, entre comillas, de todo lo que hemos vivido ha sido el desarrollo de los medios y las tecnologías digitales. Creemos que las tecnologías antes de esta crisis tenían un componente muy instrumental. Las personas hoy día han logrado darle un sentido más significativo porque obviamente permitieron resolver temas más relevantes para las personas, como significó estar con los seres queridos, poder comunicarse con ellos, compartir, ¿no? Por lo tanto, creemos que lo digital ha subido de estatus en ese sentido, y que se traduce fundamentalmente en estas tendencias de gregarismo digital. Las personas van a complementar a futuro las experiencias sociales presenciales con las experiencias sociales digitales. Eso va a ser así, va a ser un complemento, no va a ser una opción. Vamos a buscar experimentación digital, no solamente estar comunicados y conectados, sino que también el probar, el experimentar nuevas sensaciones. Creemos también que con esto va a crecer la ciudadanía digital, el surgimiento de herramientas que permiten conectar a ciudadanos con sus gobiernos y las autoridades, y también las microcomunidades digitales, que es, bueno, que ya estamos viendo y que en el contexto de la pandemia se han creado espacios virtuales para satisfacer necesidades o intereses bien particulares de algunos grupos, y las tecnologías, los medios, las plataformas van a estar disponibles para ese fin. Y por último, las últimas tres tendencias que tienen que ver con este impulso a la mentalidad. Conciencia más holística, le hemos llamado a esta primera macro tendencia. Fundamentalmente la planteamos como la búsqueda de coherencia y balance con una visión más sistémica del mundo. Entendemos que producto de esta crisis hemos logrado tener una visión más sistémica del mundo. No quiere decir que totalmente, pero sí la tenemos. Y eso nos va a permitir tener un sentido más global, es decir, sentirnos parte, miembro de una especie que incluso puede estar en riesgo, y por lo tanto eso también se traduce en una sensación de vulnerabilidad más global. Buscaremos una economía más equilibrada, es decir, un desarrollo económico y empresarial que esté sí o sí conectado con las prioridades sociales y ambientales, no por el lado, no de complementariamente, sino que nuclearmente el desarrollo económico empresarial tiene que estar conectado con los otros ámbitos de la vida. Una tecnología más humanizada, necesidad de desarrollar o tener contactos con tecnologías que son sensibles a los valores y también a las aprehensiones éticas de las personas. Y por último, yo creo que un gran cambio que se ha producido a nivel de la conciencia es que se ha ampliado lo posible, ¿no? Esta sensación de que todo puede pasar, todo nos puede afectar, claramente amplificará nuestra incertidumbre. Como me decía un amigo, nunca me había pasado que las películas de ciencia ficción las viera con más sentido de realidad o de posibilidad, ¿no? Se ha ampliado esta sensación de lo que es posible, y eso claramente genera cuotas importantes de ansiedad. Bueno, y eso se conecta con esta tendencia, la búsqueda por el control de nuestros estados mentales y emocionales, la regulación mental, que se traduce por buscar mecanismos que permitan el autocontrol de la ansiedad, desarrollar una vida mucho más inmaterial, más desmarcada de la dependencia material. El minimalismo funcional también, buscamos soluciones simples, fáciles, no queremos invertir mente, cuerpo,
en la búsqueda de ciertas soluciones, y también proyectando una espiritualidad renovada, que no necesariamente está vinculada con la religión, sino que con otras alternativas. Lo sabemos, cuando la vida se desvanece, a la cual uno está acostumbrado, obviamente uno mira mucho más para arriba y hacia adentro. Y por último, el emprendimiento adaptativo. El emprendimiento adaptativo fundamentalmente tiene que ver con desarrollar esta autonomía personal que nos va a permitir enfrentar un futuro más incierto. Vamos a ser más autogestores de soluciones, nos acostumbramos a resolver problemas nosotros mismos, nos vimos forzados a aquello y por lo tanto lo más seguro es que eso se mantenga en algunos ámbitos. La individuación laboral, vamos a estar en condiciones de poder gestionar de manera personal, autogestionar nuestros propios proyectos laborales, dónde trabajamos, dónde me educo, va a estar todo acá, frente a la pantalla. Pequeño ser gigante, las estructuras pequeñas tendrán una ventaja en este contexto, de agilidad, interconectividad, plasticidad, y se genera una nueva actitud. Pasamos de la mentalidad del emprendedor esforzado a la del adaptativo resiliente, ¿no? Esa es la figura actitudinal que se va a ir instalando según las proyecciones que nosotros hacemos. Bien, pues, muy rápido, disculpen, ahí tendrán acceso a la información para que puedan revisarlo más detalladamente, pero quiero terminar para no, ya estoy un poquito atrasado y quiero darle la palabra a Ana Abril, simplemente dar un último mensaje y con esto termino. Tenemos que entender que estamos en un proceso de transición que requerirá de las empresas ciertas competencias nuevas. Primero, conciencia de las nuevas señales, capacidad de imaginar futuros posibles, capacidad de desarrollar competencias adaptativas y un aprendizaje continuo de nuestra experiencia. La forma de hacer empresa necesariamente va a cambiar y de eso vamos a hablar en nuestra última charla sobre plasticidad organizacional. Y por último, la información. Fíjense que hoy día enfrentamos una paradoja. Nos encontramos con más información que nunca, con sistemas que permiten análisis más sofisticados que nunca, pero nos enfrentamos a un escenario más incierto que nunca. Entonces, las ventajas del análisis de grandes datos, creemos, deben ser combinadas con los enfoques cualitativos. No solamente Big Data, sino que también Small Data. Muchas gracias. Espero haberles transmitido algunas ideas en el poco tiempo que se tiene en este tipo de instancias, pero, insisto, la información va a estar disponible para que ustedes puedan revisarla y o consultarla con nosotros para tener mayor detalle. Así que quiero pasar ahora, ahí sí, quiero pasar ahora a presentarles a Ana Abril Cerda. Como les dije al principio, Ana Abril es socióloga de la Universidad Católica, directora del laboratorio de Insight de la empresa Activa. Gracias, Ana Abril, por acompañarnos en esta instancia y compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, ¿no? Y bueno, y también tus hipótesis. Bueno, gracias Patricio por la invitación y gracias también a todos los asistentes por estar conectados a esta hora, escucharnos aquí con nuestras teorías de futuro. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunos datos que más bien sirvan de inspiración para esta conversación, ¿cierto? Más que algo tan estructurado o tan duro, porque como decía Patricio, ¿cierto? La mirada cualitativa es importante en esta mirada de tendencias. Y un poco conversar, ¿cierto?, acerca de estas tendencias de la futura normalidad y una mirada de lo que podría venir, básicamente. Y para poder mirar qué es lo que podría venir, ¿cierto?, lo primero es mirar un poco en qué estábamos, de dónde veníamos, ¿cierto?, que es un poco también lo que habló Patricio, ¿cierto?, y entender que las tendencias son fenómenos, ¿cierto?, y cambios que se generan en el largo plazo, ¿cierto?, y que se van sumando y trabajando no tan rápido, ¿cierto?, y sí se generan algunos cambios más importantes cuando hay crisis o cuando hay episodios, ¿cierto?, que hacen que alguna tendencia agarre más fuerza, ¿cierto?, u otra se retraiga. ¿Y en qué estábamos antes del 18 de octubre? ¿Cierto? Recordar que Chile era considerado una especie de oasis en la región. Las cifras de crecimiento no eran las mejores, pero eran auspiciosas, ¿cierto? Se veía con optimismo el futuro, se estaba empezando a crear empleo y destacábamos por la estabilidad política en un contexto de estancamiento de la economía global, ¿cierto? Y también de una región que estaba bastante convulsionada.
crecían los casos de femicidios y las mujeres poníamos sobre la mesa cada vez con más fuerza las condiciones de desigualdad de género en las que nos encontrábamos, ¿cierto?, a nivel nacional. Y acá quiero compartir con ustedes algunos datos de un estudio que hacemos nosotros, hicimos hacia finales del año pasado con nuestro partner, ¿cierto?, una red internacional de empresas de investigación de mercado, ¿cierto?, de la cual Activa es representante en Chile, y veíamos, ¿cierto?, que las mujeres chilenas estaban denunciando brechas de género en distintos ámbitos. Y si nosotros miramos acá, ¿cierto?, les preguntábamos a las mujeres en ese momento si hemos alcanzado o no hemos alcanzado la igualdad en estos diversos ámbitos, vemos que la cifra de Chile es menor en todos los ámbitos, tanto en el trabajo, como en la política, como en el hogar, en el ámbito social, ¿cierto? Incluso en los medios de comunicación, ¿cierto?, sentíamos que no habíamos logrado igualdad de género. Y en el ámbito laboral era el aspecto en el que estábamos como más mal. Si ustedes se fijan, Chile aparece acá casi cayendo de la tabla, ¿cierto?, de los países donde las mujeres consideraban que habían logrado esta igualdad, bastante por debajo del promedio a nivel global. Y también teníamos cifras poco felices en la región, ¿cierto?, de percepción de las mujeres o declaración de haber sufrido algún tipo de violencia durante el último año. Un 44% de las mujeres chilenas mencionaba haber sufrido algún tipo de violencia. Chile mostraba también preocupantes cifras a nivel de salud mental, ¿cierto? Y de acuerdo a todos los datos que maneja el Ministerio de Salud, ¿cierto?, incluso estas problemáticas de salud mental afectan de manera desigual a la población, afectan más a los adultos mayores, afectan más a los estratos bajos, ¿cierto?, y a las mujeres. Por lo tanto, eso tiende a generar, ¿cierto?, una mayor sensación de desigualdad. Y Chile, una vez más, al compararnos con el resto del mundo, nos ubicamos en una de las peores posiciones respecto de la percepción de la propia salud, ¿ya? Cuando le preguntábamos a la gente cómo considera su salud en general, ¿cierto?, solamente un 59% de nuestros entrevistados planteaban que tenían una buena salud, ¿cierto?, muy saludable o saludable, también por debajo del promedio global. Teníamos, probablemente lo seguimos teniendo, hábitos poco saludables en comparación con otros países. O sea, si ustedes se fijan en la comparación con el dato global, en Chile dormimos peor, ¿cierto? No nos preocupamos mucho por tener una vida saludable, nos preocupa sí el precio alto de los alimentos saludables, no somos buenos para leer etiquetas a pesar de los esfuerzos y los sellos, ¿cierto?, que han tenido algún impacto, y también somos malos para hacer ejercicio, ¿cierto? Solo un 21% declaraba tener ese hábito. A pesar de todo esto, los niveles de estrés que declarábamos, ¿cierto?, cuando sentimos estrés muy frecuentemente, estaban bastante en línea con el promedio mundial, ¿cierto?, con el promedio global. Por lo tanto, estábamos enfrentando, ¿cierto?, de una manera bastante resiliente, si uno quiere, todas estas sensaciones negativas, ¿cierto?, que veníamos trayendo en sí. La problemática del cambio climático había tomado fuerza, Chile iba a ser la sede de la COP25, ¿cierto? Y había bastantes emprendimientos o iniciativas que estaban surgiendo y consolidándose con foco en sustentabilidad, creación de empresas B, ¿cierto? Toda la temática de las bolsas plásticas y bastantes avances, ¿cierto?, en la conciencia ambiental de los ciudadanos, ¿cierto?, y una mayor preocupación de las empresas, el sector privado por estas temáticas. ¿Y qué pasó? Nos pilla, ¿cierto?, el estallido social en ese ánimo, en ese mundo, ¿cierto? Y finalmente lo que pasa es que todos estos diversos factores que encontramos, ¿cierto?, de desigualdad, de este crecimiento económico que no se vivía de la misma manera en todos los estratos, ¿cierto?, o que estaba muy basado en el endeudamiento, ¿cierto?, finalmente termina empujando este estallido social, ¿cierto?, y esta sensación de desprotección, de abandono, de cierta desesperanza y descontento, ¿cierto?, termina trabajando en este mundo de la búsqueda de la dignidad, ¿ya? Y ahí aparecen las temáticas de pensiones, las temáticas de salud, los bajos sueldos, y todo además está en un contexto de muchos casos de corrupción, ¿cierto?, a nivel de político, de colusión de las empresas, ¿cierto?, que hacen que los chilenos se cansen de esta situación, ¿cierto?, y finalmente levanten la voz después de haber estado tanto tiempo en esta sensación de oasis.
Y el estallido social despertó rápidamente. Nosotros hicimos ahí bastantes estudios en ese momento, hicimos comunidades online para hacer seguimiento de grupos de personas durante varias semanas, y despertó una intención de cambio respecto al consumo. Nos queríamos volver, o pensamos que nos íbamos a volver más conscientes y menos impulsivos. Entonces acá hay algunas frases de la gente que decía, bueno, tomé conciencia que muchas veces gastaba más de lo que podía pagar, y que en realidad mi endeudamiento crecía, y eso no estaba bien. Por lo tanto, emerge esta sensación de que no es necesario endeudarse, ¿ya? Que no requeríamos tampoco de tantas cosas, ¿ya? Es decir, los chilenos serán más conscientes de las necesidades que deben cubrir y no centrarse en el fondo en este consumo desmedido. Y también empieza a aparecer una mayor concientización en torno al comercio justo, al comercio local, ¿cierto? Y empieza a aparecer este apoyo a las pymes, a este rol social y esta mirada más de red, ¿cierto? Más de colaborativismo con los pares. Y dicen ahí, ¿cierto? De ahora en adelante le daré preferencia a los pequeños negocios para que sí logren emprender y ayudar de una mejor manera al pueblo chileno. Pero también declarábamos en ese mismo instante, ¿cierto?, que los chilenos no tenemos memoria, y que estas cosas son quizás de hoy día, ¿cierto? Y el día de mañana vamos a volver a comportarnos de manera similar a como lo veníamos haciendo antes. Y en ese momento hicimos un análisis de algunos clústeres, ¿cierto? Algunas tipologías de consumidores que proyectábamos, ¿cierto?, para ver después de la crisis social. Y teníamos ahí un 27% de personas que decían preocupados del presupuesto, que están priorizando productos de primera necesidad, muy focalizados en optimizar sus presupuestos, ¿cierto? Y aparecía ahí una oportunidad importante para las marcas propias o para las propuestas de valor low cost, ¿ya? Y eso bien basado en los estratos más bajos, en las mujeres, en las generaciones X y Baby Boomers, ¿cierto?, que son más bien personas que tienen gente como a cargo, ¿ya? Aparecía también un 23% de un segmento que le llamamos el comprador consciente, que están incentivados a incorporar como esta mayor lógica de equilibrio en sus compras, de pensar en el impacto futuro del consumo, ¿cierto? Y que se estaba apoyando en la tecnología para poder tomar mejores decisiones, incluso en relación con lo que tenía que ver con su vejez. Y este segmento nos aparecía un poco más fuerte en los estratos más altos, ¿cierto? Y en los grupos más jóvenes, sobre todo usuarios intensivos de redes sociales. Nos aparecía también un segmento de personas muy marcadas, de críticos frente al consumo. Y aquí no era solamente tener un consumo más equilibrado, sino que estar ya de frente, ¿cierto?, con una crítica al consumismo, preocupados de tener mayor conciencia social y un poco de darle una mayor relevancia a lo espiritual versus lo material, ¿ya? Y nos aparecen también dos segmentos que están como más alejados de este mundo de la crisis social, un segmento que llamamos los desconectados, que eran aproximadamente un 20%, ¿cierto?, que no proyectaban contracciones en su nivel de gasto, que iban a seguir disfrutando la vida, ¿cierto?, pero con esta mirada de equilibrio, ¿ya? Son personas que no pensaban mucho en el futuro, más bien querían mantenerse al margen, ¿cierto?, declaraban que no querían ver mucha televisión, ¿cierto?, y un poco más masculino y más en los segmentos medios, C2, C3. Y un grupo de hedonistas que a pesar de todo, ¿cierto?, se proponían disfrutar la vida, no pensar en el futuro, ¿cierto?, dispuestos a usar el dinero que tenían acceso en ese momento, sin mayores restricciones, ¿cierto?, y que son más bien grupos jóvenes, centennials y millennials. Y viene la crisis del COVID-19, ¿ya? Y finalmente lo que vemos acá, ¿cierto?, es que todo este contexto del que veníamos antes, más la seguidilla de crisis que nos agarra, ¿cierto?, van impactando en nuestra felicidad. Y si ustedes se fijan acá donde están las flechas de color, son los puntos en el fondo donde nuestros niveles de felicidad, de sentirnos muy feliz o más feliz, caen, ¿cierto?, a los niveles más bajos. Y esto es en las mediciones que tenemos de Pulso Ciudadano de noviembre del 2019, ¿cierto?, donde la línea de la infelicidad y la de la felicidad prácticamente se topan, y luego recogemos una nueva caída en mayo de este año, ¿cierto?, ya con la pandemia muy entrada, ¿cierto?, y con los primeros confinamientos y ya con el coronavirus en Chile. ¿Qué pasa en ese contexto? Se fortalece muchísimo el vínculo con la tecnología, se da muy fuerte el uso de plataformas online, ¿cierto? Cambian las dinámicas
al interior del hogar, se reducen las actividades recreativas, por lo tanto, bajan todas esas instancias de manejar, ¿cierto?, o canalizar la ansiedad, por lo tanto, los niveles de estrés y los niveles de ansiedad suben, ¿cierto? Pero nos aferramos de la tecnología para vernos, para poder trabajar, para poder comprar, ¿cierto? Para aprender a cocinar, un montón de gente que quedó en su casa, digamos, sin tener esa información o esas habilidades desarrolladas, ¿no? Y estas crisis finalmente lo que hacen es llevarnos a repensar, a reestructurar nuestras prioridades, ¿cierto? Y a construir nuevos conceptos en torno al valor del tiempo, al valor del dinero, al valor de la familia, ¿ya?, y de los amigos. Por lo tanto, la gente estaba repensando en ese momento sus vínculos afectivos, su bienestar físico y mental, ¿cierto? Tenía mucha relevancia, su relación con el consumo y también el valor del trabajo, el valor del tiempo y el repensar el disfrute. Ya estábamos encerrados, ¿verdad? Y había que aprender a pasarlo bien de otras maneras, aprender a disfrutar dentro de nuestros hogares. En ese momento también hicimos, hace poco tiempo atrás, ¿cierto?, esta segmentación y nos aparecían estos nuevos clústeres, estos nuevos grupos, y nos vuelve a aparecer esta figura del conservador pragmático, que es una mirada, ¿cierto?, de estratos más medios bajos, generaciones mayores, ¿cierto?, en que dicen que van a disminuir sus consumos, ¿cierto?, que van a estar atentos al futuro, pero que tienen esta sensación de que siempre han tenido que vivir así, ¿ya? Y eso es lo que los hace, en el fondo, tener esta postura de, bueno, es lo que me tocó, ¿cierto? Me tengo que preocupar de los míos y salir adelante. Aparece también con fuerza este grupo de realistas conscientes, que se dan cuenta que esta cosa es cíclica, que vienen curvas, que hay que estar preparados, ¿cierto? Y que tienen una mirada bastante realista y intentan tomar decisiones más racionales, decisiones más inteligentes, ¿cierto? Desde lo micro hasta lo macro, ¿ya? Y el impacto que tiene en las decisiones de consumo. Y ese es un segmento que es bastante transversal en términos sociodemográficos, por lo tanto hay una motivación de base, ¿cierto?, que es muy fuerte. Y de todas maneras nos aparece un 26% de hedonistas sociales que dicen, bueno, pucha, estamos pasándolo mal, ¿cierto? Hay una contracción del consumo, pero de todas maneras ellos piensan mantener o incluso aumentar su consumo durante estos meses, ¿cierto?, post-crisis principal de la pandemia, pero que están abiertos a los cambios que ha traído esta crisis, estas emergencias sanitarias, ¿cierto? Y lo que hacen es revalorizar mucho sus instancias de disfrute. Ahí lo que quieren es vivir, disfrutar, pasarlo bien, ¿cierto?, pero con sentido. Y está también un segmento que pesaba un 30% del llamado optimista calculador, ¿cierto?, que ve en estas crisis una oportunidad para hacer las cosas mejor, una oportunidad para reinventarse, ¿cierto?, para tener una nueva mirada de sus formas de hacer la vida. Son segmentos mayoritariamente medios altos, ¿cierto?, que incluso podrían mantener o aumentar su consumo durante los siguientes meses, pero de una manera más ordenada y responsable. La crisis sanitaria también nos vuelve a tensionar, ¿cierto? Y profundiza la problemática económica y nuestros valores y nuestras prioridades. Y acá pasa algo, ¿cierto?, que es importante a nivel del tema de medio ambiente, que es que vimos que la baja en nuestras actividades, ¿cierto?, los confinamientos, esta mirada como más de baja actividad a nivel mundial, genera efectivamente cambios positivos en el medio ambiente, ya que se logran palpar, pero por otro lado nos empuja, ¿cierto?, a volver a lo desechable, a estar utilizando mascarillas, a estar botando guantes, las bolsas plásticas ahora había que usarlas, ¿cierto?, no podíamos reutilizar siempre las mismas bolsas, por lo tanto nos vuelve a poner en esa tensión, ¿cierto?, de tener que definir, bueno, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer, ¿cierto?, y cómo ir lidiando con este contexto que nos empuja a ir cambiando. ¿Y ahora qué? Que esa es la pregunta principal, ¿cierto? Lo primero que uno piensa, ¿cierto?, que va a haber es un foco que va a estar puesto en la recuperación económica. Cada uno, ¿cierto?, al interior de su familia, a nivel país, ¿cierto?, a nivel empresa, el foco va a estar puesto en un inicio en esta mirada de salir adelante, de retomar, ¿cierto?, en los niveles de vida que se tenían antes. Y también con esta mirada de adaptación a un mundo exterior que va a seguir siendo riesgoso,
¿ya? Y que va a seguir en el fondo, que hay que salir más alerta y que va a implicar, a pesar de que exista vacuna, ¿cierto? Hay personas que no se sienten bien pensando en tener que salir, hay personas que no se sienten bien pensando que van a tener que vacunarse, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber esta sensación de riesgo permanente, ¿cierto? Alrededor por al menos un par de años, uno pensaría, aun cuando existiera vacuna. Todos estos enormes avances que hubo en digitalización y que se traducen finalmente en un aumento importantísimo del comercio electrónico, ¿cierto? Sobre todo en segmentos que antes se habían mantenido más bien al margen, se va instalando y se van instalando como parte de la futura normalidad, ¿cierto? Y eso exige, sin duda, pensar desde el lado de las empresas o de las marcas en experiencias omnicanales, pero también en las experiencias personales omnicanales, ¿cierto? Y hoy día va a ser cada vez más frecuente tener reuniones en que algunos estén en modo presencial, otros estén en modo online, ¿cierto? Y mantener esas relaciones con los familiares que estaban lejos, ¿cierto? Y sobre todo poder hacer que no haya como cortes, ¿cierto? En la experiencia que uno tiene de compra, por ejemplo, a nivel online, ¿cierto? Poder ir a la tienda y encontrar lo mismo, acceder a los mismos precios, poder recoger en un lado habiendo comprado en otro, ¿cierto? Y todas esas instancias cobran mucha relevancia, sobre todo entendiendo que hay este segmento, ¿cierto? Que se incorporó hace poco al mundo digital, que le vio, que le agarró el gustito, ¿cierto? Pero que también valora ir a las tiendas, que valora ir a los puntos de venta, ¿cierto? Y que por lo tanto todo eso tiene que empezar a funcionar como un engranaje. También vemos, ¿cierto?, que el nicho de estos consumidores conscientes, que ya veíamos que en los distintos clústeres están alrededor del 25, 27, 30%, va creciendo, va ganando adeptos. Y en ese sentido este movimiento Slow Life es una tendencia que sin duda se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿cierto?, y más sólida. Esto básicamente empujado por este cambio de las prioridades, como veíamos, ¿cierto?, la significación que se da del trabajo, del tiempo libre, de la vida en familia, ha ido cambiando con estas crisis, ¿cierto? Y también el tema de el cambio o la reconfiguración de los espacios de trabajo y el teletrabajo. Y ahí aquí vemos en países, ¿cierto?, más desarrollados, países que experimentaron primero la pandemia, ¿cierto? En que el teletrabajo ha servido incluso como una forma de descentralización, ¿cierto? Y las personas pueden irse a vivir a ciudades más tranquilas, donde tienen una mejor calidad de vida, ¿cierto? Sin afectar sus condiciones laborales. Por lo tanto, toda esta revalorización del tiempo y este cambio de prioridades implican oportunidades para las marcas, para las empresas también, digamos, como en su rol de empleadores, y también muchos desafíos de los que habrá que irse haciendo cargo, ¿cierto? Y en la medida en que vayamos pasando las distintas etapas en este post. Recuperar los espacios de socialización también es un desafío. Y como veíamos, siempre hay segmentos que a pesar del caos que puede haber alrededor, ¿cierto?, tienen como principal motivación el disfrute. Y eso significa que ellos están ávidos de poder volver a salir, de volver a estar en compañía, de volver a ir a un restaurante, ¿cierto? Y cómo desde las personas, los gobiernos y las marcas, ¿cierto?, se puede trabajar para que esa vuelta al mundo exterior, ¿cierto?, no ponga en riesgo la salud propia de estas personas, ¿cierto?, ni la salud de los demás. Por lo tanto, eso es un desafío y va a ser algo en lo que todos vamos a tener que trabajar, ¿cierto? Entender que la convivencia y el disfrute no los podemos poner en stand-by para siempre. Y entender también que muchas personas pudieran tener motivaciones diferentes, pudieran tener un driver ambiental que los movilizara, pudieran querer salir, ¿cierto?, a disfrutar, pero que están muy limitadas todavía por sus condiciones. Y estas personas van a continuar enfocadas en la satisfacción de las necesidades básicas, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un segmento de la población que esté en esa actitud, ¿cierto?, de, bueno, es lo que me tocó, yo siempre he tenido que vivir así, rascándome con mis propias uñas, ¿cierto? Y si bien hay estas otras tendencias paralelas, esto va a seguir existiendo, y en ese sentido, la oferta de valor de un precio justo, de la conveniencia, van a seguir siendo clave. Y vinculado al tema del precio justo, ¿cierto?, también es importante destacar que la gente
plantea el precio justo como un precio transparente. Y esto está muy vinculado con las temáticas de colusión, ¿cierto? Con las temáticas de corrupción, y es ahí en fondo donde nosotros en los distintos estudios que hemos visto vemos que está el dolor más grande. Tal vez hay que pagar un precio más alto por algo, ¿cierto? Pero siempre que ese precio sea justo, que es un poco lo que comentaba Patricio. Esas son nuestra mirada de futuro que queríamos compartir un poco para tener un diálogo. Muchas gracias, Ana Abril. Muy interesante la información y los análisis. Bueno, contarles que ninguno de los dos nos revisamos las presentaciones, así que las coincidencias son coincidencias, ¿no? Y hay varios puntos en los cuales compartimos nuestra visión, así que las podemos declarar un poco más plausibles. Bueno, vamos a pasar ahora a los minutos que nos quedan, a las preguntas que nos han hecho. Aquí tengo algunas preguntas, Gabriel, tan bien interesantes, pero voy a lamentablemente tener que priorizar algunas que se han repetido un poquito más. Acá hay alguien que hace una pregunta bien general. ¿Consumidores muy distintos o más de lo mismo? Bueno, ¿Qué lo que hemos opinas visto tú? nosotros es que de todas las crisis, ¿cierto? Hemos visto ciertos clústeres de consumidores que se tienden a repetir. Lo que probablemente pase es que cambien en el fondo los pesos de cada uno de esos segmentos, ¿cierto? Y que efectivamente uno va a ver creciendo estos segmentos más conscientes, esta mirada más slow life, ¿cierto? Pero los hedonistas, los amantes del consumo existen de todas maneras y es probable que sigan existiendo. Y acá me hace una pregunta que se relaciona mucho con eso, ¿qué pasa con la desconfianza? ¿Qué pasa pensando en la futura normalidad? ¿Se diluye esa desconfianza que existe en las empresas? ¿Se incrementa? ¿Cuál es tu mirada ahí? Yo tengo ahí también después una opinión, Sí, mira, pero me nosotros gustaría escuchar hemos la tuya. visto en bastantes estudios que hemos hecho para nuestros clientes o estudios como más de opinión pública, que el tema de las confianzas en las empresas sigue súper de manifiesto. Y eso creo que es algo de los temas prioritarios de los que las empresas van a tener que hacerse cargo de las marcas. O sea, ser transparente, ser honesto, son valores básicos y es como el desde que hoy día los consumidores están esperando de las empresas y de las marcas. Fíjate que yo, desde una perspectiva más cualitativa, no manejo tanta data como manejan ustedes, pero de las conversaciones que yo he tenido con las personas y en relación a este tema, a qué me pasan con las empresas, me da la sensación de que particularmente la crisis del COVID ha significado una sensación de vulnerabilidad tan grande que efectivamente la relación con las empresas claramente fue desde ahí también, y que aparentemente varios sectores tuvieron un buen desempeño en ese sentido, y muchas personas se sintieron auxiliadas desde el punto de vista de que las empresas fueron capaces de igualmente funcionar, de llegar con sus productos, y si no tienen tienda, de tener la disponibilidad de hacerlo online y a distancia. Me da la sensación que si eso sigue así, de alguna u otra manera podría ser una pequeña reivindicación de las empresas, dado el buen desempeño que han tenido y dado esta sensación de vulnerabilidad, donde las personas claramente agradecen de manera mucho más fuerte el que una empresa logre entregar un buen servicio, sobre todo cuando estamos hablando de productos que son esenciales para el funcionamiento y la vida. Sí, pues las empresas que lo han hecho bien han salido súper fortalecidas. Hacerlo bien significa tener un buen delivery, digamos, de lo que uno promete y hacerlo de manera ética y transparente, y sin duda que han salido fortalecidas de esta crisis, y las que no lo han hecho bien han sido bastante castigadas en redes sociales, ¿cierto? En consumo, etc. Debe haber acá un emprendedor o alguien de una pyme, porque dice, el futuro de las pequeñas empresas, quizás se referían un poco ahí a lo que planteé yo respecto de la ventaja de lo pequeño.
¿Cuál es Sí, tu bueno, opinión nosotros ahí? hemos visto bastante, a ver, la pandemia nos ha obligado a movernos poco y eso evidentemente ha fortalecido la compra en el negocio del barrio, Claro, y en un poco el círculo cercano. Pero también ha sido súper bueno para los emprendimientos online y nosotros hemos visto mucho eso, en el fondo, gente que se salió del gran retailer, ¿cierto? Y se fue a pequeños empresarios que tuvieron, por lo menos a comienzos de la crisis, muchos mejores tiempos de respuesta, ¿cierto? sí. Y lograron, en el fondo, llevar una mejor propuesta de valor a sus clientes. Por lo tanto, yo me inclinaría, ¿cierto?, a pensar que hay más espacio. La gente hizo como un switch, ¿cierto? Y vio que hay un valor también en apoyar a los emprendimientos, Sí, incluso a las redes de conocidos, ¿cierto? Pero de todas maneras hay cosas que tienen que ver con la comodidad, con la practicidad de encontrar todo en un mismo lugar, ¿cierto? sí. Y que en ese sentido las grandes empresas tienen una ventaja. Claro, y esta capacidad que tienen las pequeñas empresas de adecuarse y adaptarse, y justamente lo que tú decías, de alguna u otra manera, en el consumo de pequeñas empresas, pequeño emprendimiento, hay un acto de solidaridad implícito, ¿no? O Claro. sea, tiene que funcionar bien, pero además, si eso ocurre, esa compra simboliza también un apoyo, un ojalá que te vaya bien, que no vayas a quebrar, ¿no? Que Exacto, como obviamente que lo no que se moviliza obtiene. finalmente es ese driver de apoyar, ¿cierto? O resolver, pero si la experiencia es buena, es muy probable que alguien se quede. Acá hay otra pregunta. eh, ¿Cómo pueden las empresas ayudar o contribuir, lo voy a parafrasear, al bienestar mental, que supuestamente está en riesgo hoy día y que pensamos va a estar más en riesgo todavía cuando decante todo esto que nos ha estado pasando y bueno, y nos enfrentemos a un futuro cada vez más incierto? Las empresas y bienestar mental, Yo aparentemente ahí creo que en eso hay. tú eres más experto que yo. Sí, te había hecho la pregunta para darme tiempo para contestarla, pero no me resultó. Bueno, yo creo que el bienestar mental y las empresas, obviamente la gente no espera que las empresas se transformen en psicólogos, pero sí que hagan su aporte. Yo creo que el aporte que pueden hacer las empresas son en tres frentes. Uno, dando certeza. O sea, no hay nada que contribuya más al bienestar mental de uno cuando consume, de que el producto va a llegar como me lo prometieron, me va a llegar en los tiempos. O sea, que no haya un estrés de por medio. Y eso, la certeza, yo creo que va a ser cada día más agradecida. Segundo, la simplicidad, ¿no? El que pueda hacer las cosas de manera fácil, no tenga que involucrarme, no tenga que pasar malos ratos, no tenga que preguntar, no tenga que pedir ayuda, no tenga que pasar vergüenza porque me equivoco, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay dos frentes. Y el tercero, bueno, claramente espacios de distensión. O sea, me ha llamado la atención profundamente cómo marcas, particularmente marcas internacionales, se han transformado en verdaderos espacios virtuales de congregación, de consumo de contenido, que lo único que busca es que esos consumidores se distiendan, ¿no? Y por lo tanto ahí también hay un espacio de contribución, ¿no? O sea, Mm. desde el hacer, proveyendo certeza y simplicidad, y desde lo complementario, quizás estaría estos elementos de distensión. Yo creo que esa podría ser la contribución de las empresas al bienestar mental. No Sí, sé si algo que quieres agregar nosotros algo. hemos visto que está relacionado con el tema, por ejemplo, de los tiempos de espera y el cumplimiento de promesas que tú planteas, que no solamente tiene que ver como con la ansiedad que me produce que algo no me llegue y la rabia que eso me pueda generar, sino que muchas veces hay recursos importantes de una familia puestos en esa compra. Claro. Y si la Es compra bueno. no te llega, y la plata está parada ahí y tienes que de alguna manera resolver esa necesidad, ¿cierto? A veces incluso haciendo ese gasto dos veces hasta que te devuelven la plata o te llega el nuevo producto. Y ese elemento en este tiempo de pandemia ha sido súper crítico. Sí, incluso yo, de las conversaciones que hemos tenido, de los estudios que hemos hecho cualitativos, hay mucha gente que se declara decepcionada con el comercio digital porque tuvieron la mala suerte de pasar por situaciones de despachos erróneos, despachos tardíos, pérdida de producto y estaban probando porque no lo tuvieron que hacer forzadamente y les fue mal Ujú. y terminaron decepcionados. Por lo tanto, pensando que cuando exista la alternativa presencial, voy a seguir manteniéndola porque no me fue muy bien. Entonces ahí hay un tema. Una última pregunta. Acá hay una pregunta que tiene que ver con
la sensibilidad con el cuidado medioambiental, ¿no? Del cual se ha hablado hace bastante tiempo, pero ahí, ¿qué es lo esperable? ¿Que esto se incremente? ¿Que derive en algo distinto? ¿Qué opinas tú? Creo que cada vez hay más conciencia, eso es indudable, o sea, la gente tiene mayores niveles de conciencia racional, digamos, en Sí, la importancia del cuidado, ese es en el cuáles término. actividades tienen impactos negativos, cuáles tienen impactos positivos. No necesariamente eso se ve reflejado en los hábitos. Y Todavía, sí. ese segmento, digamos, que hoy día tiene hábitos de cuidado del medio ambiente, tiende a crecer, pero es un proceso más lento también, porque está muy determinado por las condiciones económicas, ¿cierto? Por el tiempo disponible para, no sé, hacer las labores de reciclaje, por ejemplo, ¿cierto? Lo caro que es un producto ambientalmente sustentable versus otro, ¿cierto? Y ahí en Todavía el está fondo eso. las condiciones que cada familia tenga son súper determinantes. Pero en conciencia yo creo que hay mucho aumento, mucho crecimiento. Sí. Mira, yo te cuento una situación personal. La otra vez estaba lavando la loza, aunque no lo crean algunos, y llegó mi hija chica, que tiene cerca de 10 años, y me cortó el agua de lo que estaba lavando porque estaba ocupando mucha agua. Claro, yo tenía el chorro andando y no me había dado cuenta. Y ella me lo cortó, me dijo, mira, si estás limpiando, no tienes por qué tener corriendo el agua. Uh-huh. O sea, yo en esto, yo creo más que en el cambio de actitud, creo que viene generacionalmente anclado en la nueva educación. Sin Porque duda, de sí. verdad ahí yo veo este tema medioambiental, más que producto de las crisis, yo creo que esto fundamentalmente es un tema educacional. Sí, pero Y en ya te eso soy encuentras con optimista. gente que al mismo nivel de precio, ¿cierto? O similar, ya prefiere un packaging Claro, más sustentable claro. versus Pero yo otro, estoy ¿cierto? seguro que mi hija futuro sabe de alguna empresa que está perjudicando al medio ambiente, va a hacer lo mismo que me hizo a mí. O sea, Exactamente. va a cortar y va a seguir por otra empresa. Yo creo en las nuevas generaciones y en la educación en ese sentido. Bien, pues, bueno, lamentablemente no podemos leer todas las preguntas, pero traté de hacer la mejor priorización que pude. Claramente, dejamos abiertos también los canales de comunicación con nosotros en caso que quieran hacer alguna pregunta o quieran acceder a mayor información. Estamos en el tiempo, así que no me queda más que agradecerle a todos los que se dieron el tiempo por escucharnos, por participar y dejarlos cordialmente invitados a la próxima charla que va a ser el jueves 8 de octubre a las 18:30 horas. Vamos a hablar ahí de un tema también bien importante que es el diseño de servicios o de experiencia en contexto de pandemia. Por eso que se llama diseño de experiencia para clientes en pánico. ¿Cómo diseñamos servicios y experiencias para clientes temerosos, para clientes inseguros, para clientes ansiosos, reacios obviamente a tocar y a relacionarse con otros? O sea, allá hay un desafío bien importante para los diseñadores de experiencia y de servicio que queremos tocar en esa charla. Así que los esperamos el jueves 8 de octubre a las 18:30 por Visión Humana Canal. Quiero agradecer la participación de Ana Abril. Ana Abril, muchas gracias por participar. Te agradecemos que nos hayas dado una mirada distinta, complementaria también a lo que nosotros pudimos exponer. Así que muchas gracias y Gracias a ti por la bienvenida también a invitación. futuro a participar en esta instancia. Gracias. Bueno, los dejo entonces. Muchas gracias por asistir y espero verlos en la próxima charla. Muchas gracias.